Era una de esas noches que parecen infinitas, cuando el frío se siente más intenso y el silencio se convierte en un acompañante incómodo. Yo estaba sola en casa, intentando encontrar refugio en mi cama, pero había algo extraño en el ambiente, algo que no podía explicar. Los perros afuera ladraban como si algo los estuviera inquietando, sus ladridos eran fuertes, insistentes, casi desesperados. Cada sonido me hacía más consciente de mi soledad y de la oscuridad que me rodeaba. Por más que intentaba, no podía dormir. Había algo más que el frío que me mantenía despierta. Un calor incómodo me abrazaba, uno que no tenía sentido en medio de esa noche gélida. Me movía de un lado a otro en la cama, pero el sueño no llegaba. Miré el reloj, ya pasaba de la medianoche. El tiempo avanzaba lentamente, como si la noche se resistiera a terminar. Fue entonces cuando los ladridos cesaron de repente. El cambio fue tan abrupto que me hizo sentarme en la cama. El silencio que siguió era pesado, denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver. Ese silencio me heló la piel, un escalofrío recorrió mi espalda, y, por un instante, deseé que los perros volvieran a ladrar. El silencio era tan extraño que me hizo dudar de si algo andaba mal. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, de que los perros simplemente se habían cansado. Pero, a medida que trataba de calmarme, sentí una inquietud creciente, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Era como si el mismo ambiente estuviera conteniendo la respiración, esperando. Decidí recostarme de nuevo, tratando de ignorar esa sensación. Cerré los ojos y respiré profundo, pero justo cuando comenzaba a relajarme, un sonido diferente captó mi atención. Al principio era leve, casi imperceptible, pero fue tomando fuerza, eran pasos. No eran pasos normales, sino el inconfundible sonido de un caballo. Mi corazón se aceleró. Un caballo. Aquí, a estas horas, pensé. Intenté convencerme de que era algo lejano, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero los pasos continuaban, cada vez más claros, cada vez más cerca. Algo se aproximaba, y yo no tenía idea de qué era. Con el cuerpo tenso, escuché cómo ese sonido empezaba a marcar un ritmo firme, como si lo que venía no tuviera prisa, pero sí un propósito. Y fue en ese momento que entendí, esta noche no sería como cualquier otra. El sonido de las pisadas se hacía cada vez más fuerte, resonando con un ritmo hipnótico que parecía arrastrarse por el aire. Cada golpe contra el suelo era como un eco que se extendía hasta lo más profundo de mi ser. No podía ver nada desde donde estaba, pero era imposible ignorar cómo ese sonido se acercaba, lento, constante, implacable. El silencio que había envuelto la casa hacía apenas unos minutos ahora se sentía como un telón, uno que estaba siendo rasgado por esas pisadas que parecían venir de un caballo. El ruido tenía algo extraño, algo que no podía explicar. Era como si no viniera solo de un animal, sino de algo mucho más profundo, algo que no pertenecía a este mundo. Mi cuerpo entero se tensó mientras trataba de racionalizar lo que estaba escuchando. Debe ser alguien que pasó cerca, algún vecino, pensé, tratando de convencerme de que no había nada fuera de lo normal. Pero las pisadas no eran lejanas, no eran casuales. Eran cada vez más nítidas, cada vez más cercanas, y para mi horror, se dirigían directamente hacia mi puerta. Me senté al borde de la cama, intentando escuchar con más atención. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies, como si mi cuerpo estuviera reaccionando a algo que mi mente aún no comprendía. Los perros, que hace un rato habían callado, seguían en ese silencio aterrador, como si supieran que no debían romperlo. Finalmente, las pisadas se detuvieron. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché que estaban justo frente a mi puerta. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Todo a mi alrededor se sintió estático, inmóvil, como si el tiempo mismo estuviera reteniendo el aliento. El silencio era tan pesado que incluso podía escuchar el latido de mi corazón, acelerado y caótico. Quería moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo invisible me sujetara, como si el miedo mismo me hubiera atrapado en su red. Mi mente se llenó de preguntas, pero ninguna tenía respuesta. ¿Quién estaría ahí afuera? ¿Porque había un caballo en medio de la noche?
¿Y por qué ese silencio tan abrumador? La puerta, una simple madera que de repente se sentía demasiado delgada, era lo único que me separaba de lo que estuviera afuera. La sensación de vulnerabilidad me apretó el pecho, y un nudo se formó en mi estómago. Sabía que lo que estuviera al otro lado no era algo común. Algo estaba ahí. Algo había venido a buscarme. Y aunque todo en mí me decía que no debía moverme, que debía quedarme quieta, mi cuerpo actuó por sí solo. Lentamente, casi sin darme cuenta, me puse de pie. Mi mano, temblorosa, comenzó a dirigirse hacia el candado de la puerta. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo me decía que, una vez que abriera esa puerta, ya no habría marcha atrás. Mis dedos apenas tocaron el candado cuando sentí un escalofrío aún más fuerte que los anteriores. Mi mente gritaba que no lo hiciera, que no abriera, pero mi cuerpo parecía actuar por voluntad propia, como si algo más estuviera guiando mis movimientos. Lentamente, con un crujido que parecía resonar en toda la casa, abrí la puerta. Lo primero que noté fue la niebla. Era espesa, casi irreal, como si hubiera surgido de la nada para envolver mi hogar. Pero eso no fue lo más impactante. Allí, de pie frente a mí, había un hombre. Su figura estaba parcialmente cubierta por la penumbra de la noche, pero pude distinguir su traje oscuro y un sombrero de cuero que ocultaba gran parte de su rostro. A pesar de la oscuridad, algo en su presencia era imposible de ignorar, una energía pesada, opresiva, que parecía llenar el aire entre nosotros. Detrás de él estaba el caballo. Jamás había visto un animal tan imponente y aterrador. Su pelaje era negro como el carbón, pero lo que realmente captó mi atención fueron sus ojos, dos esferas rojas, ardientes, que parecían brillar incluso en la espesa niebla. Cada vez que parpadeaba, sentía que esas llamas se clavaban en mí, como si pudieran ver más allá de mi piel, más allá de mi alma. El hombre levantó ligeramente la mano, llevándola a su sombrero en un gesto que parecía un saludo. Fue entonces cuando habló, y su voz me congeló aún más que su presencia. Era ronca, grave, como si las palabras vinieran desde lo más profundo de un abismo. Apenas entendí lo que dijo, pero una frase se hizo clara entre ese murmullo gutural: vine a saludar, mamá Marta. El impacto de esas palabras me dejó paralizada. Ese nombre, mamá Marta, era como un compadre mío solía referirse a mí, pero algo no cuadraba. ¿Qué hacía aquí, en plena noche? Y, más importante aún, ¿cómo podía ser posible que estuviera frente a mí? Intenté recomponerme. Con un esfuerzo titánico, reuní el valor para preguntarle qué hacía allí a esas horas. Su respuesta fue breve y apenas audible, pero lo suficiente para aumentar la tensión: solo vine a despedirme. Todo en él era extraño, perturbador. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero, aún así, quise invitarlo a pasar. No sé por qué lo hice, quizá fue por costumbre o por tratar de darle algo de normalidad a una situación que ya no tenía sentido. Pero él negó con la cabeza lentamente, con una calma que me parecía aterradora. El hombre volvió a levantar la mano, tocándose el sombrero como en una despedida, y entonces montó en su caballo. La criatura, con esos ojos que parecían arder como brasas, relinchó suavemente mientras su jinete lo guiaba hacia la espesura de la niebla. No se escucharon más palabras, solo el sonido de las pisadas del animal alejándose, perdiéndose poco a poco hasta que el silencio volvió a reinar. Cerré la puerta con las manos temblorosas, mi mente tratando de procesar lo que acaba de suceder. Todo parecía tan irreal, como si fuera un mal sueño del que no podía despertar. Pero los detalles eran demasiado vívidos, demasiado claros. Algo había ocurrido esa noche, algo que no podía explicar pero que había dejado una huella en mi alma. Volví a mi cama, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero incluso mientras me recostaba, podía sentir el peso de su mirada y el eco de sus palabras: vine a despedirme. Aún sin entenderlo del todo, sabía que esa noche había presenciado algo más allá de este mundo. La puerta se cerró tras de mí con un sonido que parecía más fuerte de lo habitual, como si estuviera marcando el final de algo. Pero, ¿el final de qué? Mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. El hombre, el sombrero, el caballo con esos ojos rojos brillantes,
y sobre todo, esas palabras que resonaban una y otra vez en mi cabeza: vine a despedirme. Apoyé la espalda contra la puerta, intentando recuperar el aliento, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si mi cuerpo aún no comprendiera que todo había terminado. Mis manos temblaban, y mis piernas apenas lograban sostenerme. El aire se sentía pesado, como si la niebla que había visto afuera hubiera entrado conmigo, envolviendo cada rincón de la casa. A través de la rendija de la ventana, lo vi alejarse. El hombre subió al caballo, y ambos se fundieron lentamente en la niebla que cubría el camino hacia el río. Las pisadas del animal se escuchaban cada vez más distantes, hasta que desaparecieron por completo, dejando atrás un silencio que no era menos aterrador que su presencia. Intenté convencerme de que lo que había vivido no era más que un mal sueño, una alucinación causada por el cansancio o por alguna otra razón lógica. Pero no podía ignorar los detalles, la nitidez de sus palabras, la intensidad de los ojos del caballo, la frialdad de su gesto de despedida. Todo era demasiado real. Me dirigí a mi habitación casi en piloto automático, cada paso acompañado de un escalofrío que recorría mi espalda. Los perros, que habían estado en un silencio inquietante durante todo el encuentro, comenzaron a ladrar de nuevo, como si algo hubiera regresado a la normalidad. Ese sonido, tan cotidiano, debería haberme reconfortado, pero no lo hizo. Sabía que la normalidad que sentía era solo superficial, como si el mundo estuviera tratando de ocultar el hecho de que algo extraordinario había sucedido. Me recosté en mi cama, pero mi cuerpo seguía tenso, incapaz de relajarse. Cerré los ojos, intentando calmar mi mente, pero cada vez que lo hacía, la imagen de esos ojos rojos volvía a aparecer, junto con el eco de su voz grave. No podía evitar preguntarme qué significaba esa despedida. ¿Por qué había venido a mí? El cansancio, finalmente, comenzó a vencerme. Mi cuerpo, agotado por el miedo y la tensión, se rindió al sueño, aunque no fue un descanso reparador. Mi mente seguía atrapada en las sombras de lo que había visto, en los sonidos de esa noche, en la niebla que parecía envolver no solo mi casa, sino también mi alma. Cuando el sueño finalmente llegó, fue como una avalancha. Mis pensamientos se desvanecieron, aunque sabía que el amanecer traería consigo más preguntas que respuestas. La noche había sido extraña, perturbadora, pero lo que aún no sabía era que el verdadero impacto de lo que viví llegaría con la luz del día. La despedida que presencié no era solo un evento aislado, era un mensaje, uno que cambiaría para siempre mi percepción de lo que creía posible. El amanecer llegó con una claridad engañosa. El sol asomaba tímidamente entre las montañas, y los sonidos habituales del día comenzaron a llenar el ambiente, los pájaros cantando, los perros corriendo por el patio, y el bullicio lejano de un día más que iniciaba. Pero para mí, nada era normal. La sensación de inquietud seguía ahí, como una sombra que no se disipaba con la luz. Las imágenes de la noche anterior seguían reproduciéndose en mi mente: el hombre del sombrero oscuro, el caballo con ojos rojos, y sobre todo, esas palabras que no podía sacar de mi cabeza: vine a despedirme. Sabía que no podía ignorarlo. Algo en mi interior me decía que lo que había vivido no era un sueño ni una simple ilusión. Había sido real. Decidí ir a visitar a la familia de mi compadre. Quería respuestas, aunque no sabía qué estaba buscando exactamente. Al llegar, noté una atmósfera pesada en la casa. Las caras de todos estaban apagadas, y el silencio entre ellos era elocuente. Me acerqué a su hermana, quien me miró con ojos que parecían llevar consigo el peso de una noche de llanto. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque en mi interior sentía un nudo creciente de ansiedad. Ella tardó un momento en responder, como si las palabras le dolieran demasiado. Finalmente, con lágrimas en los ojos, me dijo algo que me dejó helada: mi hermano falleció anoche. Esas palabras se clavaron en mi mente como un rayo. Mi cuerpo se paralizó, y un escalofrío recorrió cada fibra de mi ser. No podía ser. Era imposible. Anoche, repetí en un susurro, esperando haber escuchado mal. Ella asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Murió en la madrugada, antes de que amaneciera. Sentí que el aire me faltaba. Todo encajaba,
El hombre en mi puerta, sus palabras, su despedida. Mi compadre había venido a verme, pero no como un ser vivo. Había sido su espíritu, su esencia, lo que se presentó frente a mí para decirme adiós. No quise compartir con su familia lo que había vivido, al menos no en ese momento. Sabía que sus corazones ya estaban llenos de dolor, y mi historia podría parecer demasiado perturbadora. En cambio, me limité a abrazar a su hermana y ofrecerle palabras de consuelo, mientras mi mente seguía tratando de procesar lo que había ocurrido. Al volver a casa, la realidad de lo vivido me golpeó con más fuerza. Recordé la forma en que me miró, el gesto de su sombrero, y su decisión de no cruzar el umbral de mi puerta. Todo tenía sentido ahora. Él no había venido para quedarse. Había venido para despedirse, para cerrar un ciclo, para decir adiós a una vida que ya no le pertenecía. Esa noche, al recostarme en mi cama, sentí una mezcla de emociones, miedo, tristeza, pero también un extraño sentido de paz. Sabía que había presenciado algo extraordinario, algo que pocos llegan a experimentar. Y aunque aún no comprendía del todo por qué me eligió para despedirse, entendí que algunos lazos trascienden la muerte. Desde ese día, mi perspectiva sobre la vida y la muerte cambió para siempre. Aprendí que, a veces, los espíritus encuentran formas de comunicarse, de cerrar capítulos pendientes. Y aunque la experiencia aún me eriza la piel, también me enseñó que el amor y las conexiones no desaparecen, incluso cuando la vida llega a su fin. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en estos relatos fascinantes.